Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Marcos Valera, otro vídeo diario. Y hoy tenemos otro resumen de libros. Este libro, que va a ser un librazo, ya te lo adelanto, lo leí hace unos años. De hecho, lo había olvidado. O sea, quiero agradecer a Francisco Pacheco, que es el que me comentó que quería que resumiese este libro. Y había olvidado que era uno de los mejores libros, porque como lo había leído hace tanto tiempo, para el tema de desarrollo personal y de empezar a querer mejorar en un área, yo creo que es de los mejores libros. Ahora cuando he estado leyendo el resumen que hice, porque no sé si sabrás, yo todos los libros que iba leyendo pues iba haciendo anotaciones y luego lo pasaba a un resumen. En este caso son unas cuantas páginas y es un libro, como digo, súper importante y súper interesante porque es como una persona que estudió, Robert Greene, justo el cómo conseguir una maestría, que para él lo que quiere decir una maestría, y ya te lo adelanto del resumen, es el dominio extraordinario en una materia. Es decir, al que llegas cuando ya has practicado muchísimo. Y bueno, según él, de hecho, se llega después de dos fases, que serían el aprendizaje del oficio, después estaría la fase creativa activa y finalmente la maestría. Es decir, una maestría es cuando una persona ya, lo típico de una persona de... Puede ser, no quiere decir que este sea el caso para ser un maestro, pero la típica persona con 50 años que ha estado 30 trabajando en un mismo campo, en la medicina, en las artes, en lo que sea, y se convierte en un maestro. Lo que, de hecho, la portada del libro creo que está Einstein, porque no tiene por qué ser una persona súper buena estudiante o que sepa aprender súper bien, porque, por ejemplo, Einstein era una persona que ahora mismo se le consideraría un fracaso escolar, una persona problemática en el tema del estudio, y sin embargo es una persona que justamente se enfocó tanto en su disciplina, porque obviamente no cualquiera se convierte en un excelente estudioso de su disciplina, y no solo estudioso, sino también practicante. Es decir, como ahora veremos, no solo hace falta el aprender teoría. Pero bueno, sin enrollarme más, porque creo que va a ser bastante largo. De hecho, por eso recuerdo que no lo quise resumir, porque era un resumen bastante denso y como que constantemente tiene consejos importantes y piezas interesantes. Pero bueno, voy a comentarte un poco así lo que yo considero más importante, que es prácticamente todo el resumen. Pero eso, si te interesa mucho este área de que, imagínate, quieres como conocer cuál es tu área, porque todavía no lo has descubierto, o que ya estás como empezando en un área, no sé, por ejemplo, en mi caso, marketing, y dentro de eso yo me especializo en distintas cosas. Pero si quieres, digamos, estás como yo, pues dentro del marketing, pero quieres hacerte un maestro, pues te recomiendo, sin lugar a dudas, este libro. Además me he puesto a grabarlo hoy bastante pronto. Bueno, es por la tarde, pero ahora iba a tener una reunión con un posible cliente, un tío que además es un crack, y me vestí y tal, y luego me di cuenta que no quería irme sin afeitar. Me puse a afeitarme, como no quería mancharme la camisa, no utilicé muchos productos en plan espuma y demás, y al final soy tan listo que me he cortado y se me ha manchado de sangre, y ya he dicho, mira, voy a posponer la reunión, grabo el vídeo y demás, así que me cambiaré la camisa y todo el rollo. En la primera parte del libro no me quiero extender mucho, te explica lo que es la maestría, te explica un poco el enfoque, cómo ha ido cambiando y todo eso, y él lo que dice es que esta maestría, a día de hoy, porque antes no era tanto así, se ve como para los genios. Es decir, tú ahora quizá te he mencionado a Einstein y dices, eso es de personas que tienen talentos, eso es de personas que no van conmigo, o Kobe Bryant, o gente que ha sido un maestro en su disciplina, como que ahora mismo se asocia a genios, a gente alejada de nosotros. Vamos allá con la primera parte para alcanzar la maestría, que es lo que comentaba del aprendizaje. Y él lo que dice, Robert Greene, es que el primer paso para conseguir esta maestría es concebirte a ti mismo como lo que eres, que es un ser único. O sea, para tener el ADN que tiene el ser humano, te lo explica en este libro, en esta parte, pero es algo súper especial. O sea, es como a lo largo de muchísimos años no se ha dado una combinación que llegue. Obviamente tenemos muchos defectos también en comparación con otros animales, como veremos, pero es algo único. O sea, te hace singular, y dentro del ser humano cada uno es súper singular. De hecho, no se va a repetir, y cada uno de los seres humanos somos singulares. Tampoco tiene un enfoque como decir, no, todos somos especiales, todos somos súper inteligentes, sino que lo que dice es que todos tenemos la capacidad, o bueno, tampoco te lo plantea así, pero al final todos somos únicos, y si tú trabajas, obviamente descubres cuál es tu habilidad y trabajas en ella, disciplina, etcétera, etcétera, no es como, no, todo el mundo puede, todo el mundo happy flower, como son los libros de autoayuda de ahora, sino que sí que tienes, porque es el primer paso y sin esto
lo único que vas a ser es una persona pues o que se está quejando o que piensa que no puede aprender, piensa que no puede ser un experto, así que este siempre va a ser el primer paso, pero no te va a solucionar nada, simplemente es como este paso inicial que tienes que hacer para empezar a desarrollar tu maestría. Una vez hecho esto, debes buscar la tarea en la que adquirirás esa maestría, es decir, enfocarte en esa tarea, pero para poder enfocarte en ella tendrás que descubrir cuál es. Y bueno, aquí te lo leo un poco, pero lo que dice es como que tienes que pensar a lo largo de tu existencia en lo que ha sido bueno, lo que te ha gustado, porque lo que él dice es como que se solapa, o sea, como que el conocimiento que tú vas adquiriendo durante toda tu vida, ya tengas ahora mismo 20 años o 40, se ha ido solapando con conocimiento que has ido adquiriendo, quizá luego has tenido creencias como de que eso no es algo en lo que tú puedes destacar, o has visto que algo era más rentable y te has enfocado en eso, o te metiste en una carrera y por tanto empezaste a aprender sobre eso, y quizás ese conocimiento ha solapado algo en lo que eras bueno, que te gustaba y en lo que podías destacar también. Y algo muy interesante que dice aquí, que quiero destacarlo, es que él, y yo siempre he estado de acuerdo con esto, comenta cómo puedes combinar distintos campos y crear uno nuevo. Quizá uno no algo completamente nuevo y que sea ahí único, que sea una investigación nueva e innovadora, no quiero decir eso, sino que, por ejemplo, no sé, combinando el marketing y la pintura o algo así que te gusta, puedes crear un nuevo campo, algo que es bastante interesante y que no se ha desarrollado mucho y conseguir tu maestría dentro de eso. Después desarrolla un poco el tema de la mentalidad. Yo creo que esto sí que se ven más libros de desarrollo personal, pues lo típico, ¿no? De no buscar la necesidad de aprobación de otros, todo esto de cara a conseguir la maestría, y dice que es muy importante, no estoy quitándole ni restándole importancia, pero eso, no buscar la aprobación de nadie absolutamente, o sea, también pensar que nadie está obligado a ayudarte, eso también sucede mucho, o sea, yo veo mucho que es como, no, pero es que en mi entorno no le gusta el marketing, o no tiene ambición, o no sé qué, o sea, ellos no tienen ninguna responsabilidad de ayudarte. Ellos, cada uno tiene su vida, cada uno, pues, incluso buscará su maestría o no, simplemente quiere, pues, carpe diem y vivir la vida o lo que sea. No tiene ninguna responsabilidad. No estés con esa actitud de victimista, de es que no sé quién no me ayuda, es que mis padres, es que mis amigos, es que no sé qué. No, sino aceptarlo, no buscar necesidad de aprobación ni de familia, ni de amigos, ni de nada, y tampoco estar pensando que te deben algo o que estás mal por ellos, sino que al final tú eres responsable. Obviamente, si puedes conseguir que amigos o juntarte con gente que te potencie y que también busque esa maestría, pues mejor. Pero bueno, en definitiva, Robert Greene lo que dice es que no tienes que perseguir la senda falsa. ¿Qué es la senda falsa para él? Pues lo que él dice es que no tienes que buscar que tu objetivo sea dinero, fama, etcétera, etcétera. Obviamente, a no ser que tu maestría conlleve eso. Es decir, quizá si tu maestría es ser cantante, pues quizá sí que tienes que buscar la fama porque es parte de eso. Pero si tu objetivo es como, en lugar de, por ejemplo, montar tiendas, que puede ser una maestría, ¿no? Porque es montar e-commerce, es algo que a mí me apasiona y me divierte y además gano dinero, lo hago bien, etcétera, etcétera. Bueno, todos los requisitos que tiene. Pero si tu maestría no es esa, sino que tú únicamente lo que quieres es conseguir el dinero, realmente puede que esa no sea el área en el que tienes que trabajar. Y aquí viene ya lo gordo, porque como decía, este resumen va a ser algo larguito. ¿Cómo se consigue esa maestría? ¿Cómo se alcanza? Con 3 fases, que son la observación profunda, el modo pasivo, la adquisición de habilidades, modo práctico, y la experimentación, modo activo. En el punto número 1, muy brevemente, tratar de no enseñar, en esta fase hablamos, ni presumir de lo que sabes, ni decir, sí, yo es que esto lo he visto, o yo es que esto estoy aprendiendo sobre ello, y hablar. O sea, intentar en esta fase hablar lo mínimo posible, salvo que sea para preguntar, obviamente, y obtener tanto conocimiento como puedas. Entonces, por ejemplo, él pone el caso de equipos de trabajo, de entrar en un equipo de trabajo o juntarte con gente que conozca sobre lo que tú quieres aprender conocimiento, y dentro de ese grupo intentar mantenerte en segundo plano, en lugar de estar diciendo, pues yo es que lo veo así, yo es que no sé qué. Mantenerte en un segundo plano, observar, incluso aunque a ti te parezca mal, pues cómo son las jerarquías, quién controla, qué tipo de poder tienen cada uno, por qué tienen ese poder de acuerdo al nivel de conocimiento de cada uno. Intentar como meterte en el mundillo un poco y adquirir información. En segundo lugar, la adquisición de habilidades, que es modo práctico. Obviamente aquí entra el mejorar en esa habilidad, pero no estamos hablando ya solo de leer. Esto quedaría relegado a esa primera parte, de leer, de hacer cursos, de todo eso. Aquí está hablando ya de trabajar, de practicar. Por ejemplo, en mi caso, tú puedes leer sobre crear vídeos. Sí, tienes que ser natural. Tienes que, pues yo qué sé, grabar con no sé qué cámara, que el fondo esté tal, que yo qué sé, que te veas con determinada imagen. 1000 cosas sobre grabar vídeos. O sea, tú te puedes hacer muchísimos cursos sobre grabar vídeos, pero vas a llegar a una cámara
y no vas a ser natural, salvo que obviamente por un don o por cómo has sido, bueno, por X cosas. Eso me da igual, por cómo te han educado, pues ante una cámara puedas ser 100% natural. Pero sin embargo, si eso no es así, que es el 90% de los casos, tendrás que ponerte a trabajar, que es justamente la fase 2, que es la práctica. ¿Cómo dice que hay que hacerlo? Pues desarrollando tu capacidad de concentración en una cosa para mejorar únicamente, y dice, únicamente en esa habilidad. Porque si intentas mejorar muchas, no vas a alcanzar la maestría nunca. Explica aquí cómo el cerebro funciona en las etapas iniciales justamente de aprender una habilidad, que lo que hace pues es que como que el cerebro requiere muchísimo esfuerzo, además de ir transformándose físicamente, el propio cerebro pues requiere bastante esfuerzo y es difícil hacerlo si estás intentando mejorar en varias. Al final no consigues esas conexiones entre elementos mentales, todo ese tipo de cosas que es lo que desarrolla el cerebro para que adquieras una maestría. Y finalmente, tercera fase, crear un proyecto que esté expuesto a críticas, que la gente lo vea, que puedan darte feedback, en el que, muy importante, tienes que valorar sobre todo el aprendizaje, no tienes que valorar que te dé dinero, no tienes que valorar los resultados, justo es en la fase en la que me encuentro yo ahora, en cuanto a lo de grabar vídeos, en cuanto a lo de marca personal en YouTube, todo ese tipo de cosas, yo me encuentro en esta fase, porque para mí el vídeo diario, el proyecto del vídeo diario es justamente este proyecto que está expuesto a críticas, y a mí mucha gente con marca personal de hecho, me ha dicho, pues yo es que no te lo recomiendo y obviamente yo sé, o sea, yo ya he hecho 1000 cursos sobre crecer en YouTube, sobre grabación, sobre marca personal, toda esa teoría ya me la sé. Pero justamente aquí lo que tienes que hacer es, como te decía, valorar el aprendizaje. En mi caso, hablar a cámara, conseguir naturalidad, editar más rápido, aprender pues metodologías de grabación. O sea, por ejemplo, aunque yo haya estudiado muchísimo, yo no sabía cosas tipo de las tarjetas SD, que se dañaban, que se me hace más rápido tener dos y así una la voy sacando y saco los vídeos y rápidamente meto la otra y la dejo para los siguientes días. Todo ese tipo de cosas son cosas que tú aprendes con la práctica. Así que, como digo, crea un proyecto de aquello que quieres aprender, obviamente cuando has pasado un poco de ambas fases. Y así conseguirás ese feedback pues de distintas personas y vas a ir aprendiendo. Además, imagina que yo no supiese, por ejemplo, que si subes vídeo diario, la gente se quema, etcétera, etcétera, te da menos visitas. Yo haciendo este proyecto de el vídeo diario ya hubiese obtenido ese conocimiento que, como yo te digo, yo ya lo sabía por cursos y tal. Y estoy buscando otros objetivos. Pero estás aprendiendo y si lo hubiera hecho desde el inicio, ahora mismo habría aprendido eso que aprendí cuando yo ya estaba grabando vídeo y me hubiera servido como aprendizaje para crecer más, para tener resultados y tal. Otro punto aquí es que dice que tienes que recuperar el sentido de inferioridad. ¿Y a qué se refiere con esto? Que yo creo que es uno de los fallos más grandes que le sucede de hecho a muchísimas marcas personales y a gente cuando quiere aprender. Y es no sentirte ni igual que otras personas, ni más listo, sino sentirte más tonto o con menos conocimiento que esas personas. ¿Por qué? Porque si te crees que sabes todo, no vas a mejorar. Es decir, si yo con lo de grabación de vídeos ya dijese, no, es que yo ya sé que hay que subir 3 vídeos a la semana y yo ya sé que es que se edita así y que no sé qué, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a estar dispuesto a cambiar mi estrategia, a pensar o plantearme hacer un vídeo diario para mejorar mi habilidad de comunicación, de hablar a cámara. ¿Por qué? Porque tienes que estar pensando que tú no lo sabes todo, que tienes muchísimo por aprender, es decir, recuperar, como él dice, ese sentido de inferioridad. Más cosas acerca del tema de cómo conseguir la maestría. Punto importante e interesante también que quiero comentarte, la práctica debe producirse en todas las áreas de la disciplina. ¿Por qué te dice esto? Porque sucede una cosa, que es que el cerebro tiende siempre a la comodidad, incluso aunque sea en una materia que tú no tienes conocimiento o en la que estás empezando. Te pongo por el caso, no sé, pues imagínate lo de grabar vídeos, en este caso estaríamos hablando de que yo me pongo a grabar vídeo diario, vale, sí, me cuesta tal, pero me doy cuenta de que lo que más me divierte es grabar resúmenes de libros. Mi cerebro automáticamente va a tender a estar grabando todo el rato eso, porque me divierte más, o lo que es más cómodo, pues yo que sé, imagínate que los top de libros, los rankings de libros que hago, me requieren menos tiempo, pues el cerebro va a tender automáticamente a eso. Así que tu modo, por así decirlo, tiene que ser todo el rato replanteándote si estás siguiendo la estrategia y digamos la forma óptima de acercarte hacia esa maestría, porque quizás si estás tendiendo a lo cómodo no lo es, o en el entrenamiento pues lo mismo, te divierte más hacer pectoral o te gusta más una cosa o te cansa menos, pues vas a tender a hacer eso. Entonces, estar, quizá no todos los días, pero replanteándome, ¿estoy entrenando de la forma óptima? ¿O estoy tendiendo a lo que más me gusta? ¿O estoy tendiendo a lo que es más fácil? Así que eso, te dice aquí que hagas siempre ejercicios o partes de ese trabajo que pongan en juego muchas veces tus debilidades. Siguiente punto del libro, la importancia del mentor. Sobre esto se extiende bastante y bueno, dice que tiene que ser alguien que conozcas, no que te conozca él a ti, sino que le conozcas y le respetes
y así ya como que sabes que tiene el conocimiento. Es decir, que no cojas simplemente mentor de redes sociales y pilles a cualquiera, sino que realmente conozcas y obviamente si lo respetas, si ya sabes que conoce, vas a adquirir de una forma mucho mejor su conocimiento. También obviamente lo que dices que lo elijas según tus inclinaciones. Inclinaciones para Robert Greene es a lo que se refiere con lo de tu campo de trabajo, es decir, pues redes sociales o yo que sé, o fútbol o pintura o lo que sea. Así que obviamente tendrás que elegir a alguien que destaque y que sea bueno y que haya conseguido un recorrido, ya sea un maestro, precisamente, en el área que tú quieres trabajar. Puntos interesantes del tema del mentor, porque yo creo que en general tampoco hace falta explicarlo mucho y si queréis vídeos sobre el tema de mentoring puedo hacer alguno, pero bueno, algo que me parece interesante y que no se dice en muchos libros es, como lo llama Robert Greene, transfigurar las ideas del mentor, es decir, adoptar todo el conocimiento que puedas de ese mentor, pero no pienses como que todo lo que dice es válido, todo lo que dice tienes que adoptarlo en tu vida y hacer sus ideas tuyas, que eso le pasa a mucha gente. O sea, yo veo en marca personal muchísima gente que repite pues a Sam Owens o repite a Eugeo Oyer o a Romo Alfonso, es decir, dice emprendimiento. Sí, yo soy marca personal de emprendimiento y lo único que hace es repetir Eugeo Oyer tal cual, incluso a veces palabra por palabra. Así que lo que tienes que hacer con un mentor es eso, tener una voz propia, intentar ser crítico, intentar adoptar lo que te dice tu mentor a tu estilo, porque si no lo único que vas a hacer es una versión inferior a lo que es ese mentor, si lo único que haces es copiarlo tal cual. Siguiente apartado del que también habla es el tema de la inteligencia social, del cómo socializar para adquirir una maestría. Hay un ejercicio muy interesante que propone el autor que es intentar adoptar el punto de vista y aunque no sean de tu disciplina, también, intentar adoptar el punto de vista de la otra persona, dejando de hacer juicios con tus impresiones. ¿Por qué? Porque si no, no vas a aprender. Y yo es algo que justamente este último año ha sido de lo que más he hecho. Es decir, incluso lo que te decía de por qué también con gente que no son de tu campo. Imagínate, como yo, que muchas veces, como trabajo con el tema de, pues eso, ser empresario o emprendimiento, ganar dinero, ambicionar a mucho, construir un imperio, por así decirlo, pues cuando hablo con gente que es distinto a eso o contrario a eso, incluso como gente como que le parece mal que ambiciones a ese tipo de cosas, cuando tú haces este ejercicio de intentar ponerte por lo menos en su piel, o sea, como intentar ver su punto de vista, aprendes muchísimo también. Y eso todo lo puedes aplicar a tu campo. Es decir, dejar de cerrarte, aunque también habla del libro de los necios, de cómo utilizar o cómo ver a esa gente que pues lo único que hace es criticar o que considera tontos, por así decirlo, porque al final lo que él dice es que todos tenemos parte de necio y que también es útil esa parte, pero bueno, en resumen, intentar ponerte en la piel de los demás, en cómo ven las cosas los demás, ya sea de tu disciplina y que tenga la misma visión, intentar ver cómo él ve las cosas y así aprovechar ese punto, esa visión que tiene esa persona y aprender de la misma manera. Cosas también de la inteligencia social que comenta, pues elaborar de ti una imagen adecuada, es decir, cuidarte, vestimenta, todo ese tipo de cosas. Si tú nunca me habías visto, por ejemplo, y ahora has visto este resumen, has llegado hasta este punto del vídeo, que ya es complicado porque se está haciendo extenso, y me ves aquí con corbata, con camisa, no sé qué, ya vas a emitir unos juicios. Pues seguramente muchas veces no puedas aprender, y sobre todo si no te está explicando una cosa que tú has buscado. Tú me ves por la calle ahora mismo y te hablo de cualquier tema y ya vas a emitir unos juicios y vas a adoptar esa información de una manera u otra solo por el juicio que has hecho de mí. Y la apariencia influye muchísimo. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, te digo, pues no sé, una de estas cosas que te acabo de explicar, cómo conseguir disciplina. No va a ser lo mismo si es una persona a la que tú idolatras que si es una persona que ves que está sucia, incluso aunque esté sucia o aunque esté bien vestida, quizá hay una persona que a mí me ve con corbata y con camisa y ya dice, hola, pues me parece que es buenísima idea. Porque el hecho de ir con corbata y con camisa ha influido muchísimo. Pero sin embargo, habrá personas que me ven con corbata y con camisa y ya directamente piensan que eso es mentira o que solo me afecta a mí quizá porque creen que tengo mucho dinero. Todo ese tipo de cosas muchas veces se piensa de forma inconsciente. Entonces también es importante cuidarlo. Punto importantísimo, siguiente, la mente dimensional. ¿Qué es lo que él llama a esa mente dimensional? La mente que tienen los maestros, que es una mente que conserva el espíritu infantil, que es justamente ese de aprendizaje, de ver todo como con ojos nuevos, y combina eso con disciplina, que es lo contrario al espíritu infantil. Y eso para él es la mente dimensional y la que necesitas para adquirir la maestría. ¿Qué requisitos o qué beneficios también tiene esta mente dimensional? Alto nivel de conocimiento en un tema y apertura mental, que es justamente gracias a la mente infantil, para usar estos conocimientos de forma nueva y de forma original. ¿Cómo se adquiere esta mente? Y anda que hoy estoy que me luzco porque me he puesto aquí a hablar a cámara y se había detenido la grabación por el tiempo. Pero bueno, me he dado cuenta de que llevo ya casi media hora de vídeo, vamos, llevo
Más o menos ahora imagino que hará 20-25 minutos con la edición, así que voy a darme prisa ahora con el resto del resumen. Pero eso, ¿cómo se adquiere esta mente dimensional? 1. Elegir la tarea creativa adecuada. 2. Estrategias creativas, que es lo que él llama. Citaré algunas, las más importantes. Y luego 3. Crear condiciones mentales óptimas para lo que él llama la tensión-discernimiento. ¿Cómo se elige la tarea adecuada? Pues un punto que me llamó la atención es que dice que debe tener un elemento obsesivo para que tengas un compromiso emocional. O sea, como elegir una tarea que te exceda, ¿sabes? Que sea un poco más de lo que tú crees que puedes hacer. Para que así sea algo ambicioso, o sea, no como algo muy sencillo que al final pues te va a cansar. En segundo lugar, las estrategias que te comentaba creativas, que sería el segundo paso para adquirir esta mente. Entre ellas están, por ejemplo, aprender a suspender tu ego, para mí, de las más importantes que tiene el libro. Y es que es eso, o sea, que tu ego está bien para muchas cosas, pero a veces lo que va a hacer es emitir juicios, vamos, casi constantemente está emitiendo juicios. Si aprendes a suspenderlo, por todo lo que comentábamos antes, puedes no ser el que está pensando que por llevar camisa al otro es de X manera y adoptar todo el conocimiento que veas sin importar cómo es la otra persona o aquella información que recibes. Así que importantísimo estar dispuesto a negar tus propias opiniones. Segunda estrategia, realizar actividades triviales, por así decirlo, o que no tengan nada que ver con tu trabajo. Yo estuve 2 años y algo, con el tema de la marca personal, luego me ponía a repartir en globo, mientras volvía a repartir en globo hacía un live en Instagram con la bici, luego me ponía a estudiar porque estaba sacándome la carrera, luego me ponía con el tema de la agencia, o sea, como full trabajo. Y él lo que dice aquí es que para adquirir esta mente, que yo creo que es totalmente cierto, es mejor hacer otras cosas. Por ejemplo, pues hobbies, tema de artístico, pues no sé, tocar un instrumento, tema de hacer deporte, también importantísimo. Einstein, por ejemplo, tocaba el violín. Otras ideas interesantes o estrategias interesantes, llevar una libreta siempre, al final te hace pues eso, ser más creativo, dar cabida a tus ideas y te hace como estar constantemente pensando ideas. Si tú durante años estás como sin apuntar nada y sin dar siquiera como cabida al cerebro a que puedes apuntar nuevas cosas y a que es interesante, ¿qué vas a enseñar a tu cerebro cuando tengas 40 años o de aquí a 20 años, ponte, sea la edad que sea? Pues que no le merece la pena estar pensando nuevas ideas o estar generando pensamientos importantes, por así decirlo, que merezca la pena anotar, porque si no lo vas a hacer, enseñas justamente a no hacer eso. Y otra de las estrategias que me parecieron interesante es prestar atención a las pistas negativas. ¿Y qué es esto? Pues se resume como lo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió. Ejemplos. Cuando, por ejemplo, este creo que no lo mencionaba el libro, pero es lo que se me ocurrió ahora cuando leí el resumen. No sé si fue en la Segunda Guerra Mundial, creo que sí. Cuando los aviones volvían, veían como los agujeros de bala y los lugares en los que las balas habían impactado. Entonces, como que durante un tiempo estuvieron reforzando esas áreas. ¿Qué se descubrió finalmente? Que justamente esas áreas eran las que menos debían reforzar, porque justamente volvían con balas en esas áreas porque eran tan resistentes que no derribaban a los aviones. Y las áreas que debían reforzar eran, no sé si me estoy explicando bien, pero justamente eran las de los aviones que no volvían. Entonces, las zonas que tenían que reforzar eran las zonas en las que no había balas. Y el ejemplo que tengo puesto, que creo que este sí que vendría en el libro, es la historia de Sherlock Holmes, que hablaba de un caso en el que había habido un robo y estaban investigando o se preguntaban por qué el perro no ladró. Y al final la conclusión era que el que había robado era conocido por el perro y por tanto por eso el perro no había ladrado. Entonces la pista ahí era que el perro no había ladrado. Si tú ni siquiera te planteas, oye, el perro no ladró porque no lo ves, o sea, cuando ladra el perro tú te das cuenta. Entonces ese ladrido es lo que sucede muchas veces en tu vida y tú no te estás dando cuenta porque no está haciendo ruido. No te fijes solo en lo que ves, o sea, piensa en tu vida qué cosas no están sucediendo quizás porque tú no estás actuando o porque no te estás dando cuenta de que no las estás viendo. Entonces también es muy difícil de ejemplificar con algo en la vida real porque justamente como no sucede, es difícil de ver. Pero creo que es recomendable tenerlo en cuenta. Y finalmente lo de crear condiciones mentales óptimas, cosas interesantes que dice, trabajar siempre con fecha límite, aunque no haya, créala, o sea, invéntate una fecha límite. Yo, por ejemplo, con lo del vídeo diario que estoy comentando, que es un ejemplo muy bueno, pues cada día tengo que subir un vídeo. Si no hay esa fecha límite, muchas veces no vas a estar trabajando en tu maestría. Más condiciones mentales en las que tienes que trabajar, recordarte siempre, sin cesar, es como él dice, lo poco que sabes, por lo que veníamos diciendo de sentirte inferior, de estar siempre dispuesto a aprender más. Sobre la impaciencia, que dice que es la enemiga total de la creatividad, lo mejor es, que yo justamente esto lo he visto muy claro en mi vida, cultivar placer en el dolor. Es decir, que las cosas que supuestamente duelen
te empiecen a gustar. Yo creo que esto es algo difícil de desarrollar, pero a mí me parece brutal. O sea, como por ejemplo, y sigo con este mismo ejemplo, para dar continuidad, lo de grabar vídeo, yo cuando se lo comento muchas veces a amigos o tal, dicen, tío, pero ¿qué coño haces? O estarías hasta la polla, o eso es súper difícil, o eso al final cuesta, ¿sabes? Porque muchas veces cuesta quedarte hasta por la noche editando, tener que grabar todos los días. Imagínate, o sea, yo también quiero quedar con gente, yo también quiero, yo qué sé, entrenar, yo quiero hacer mis cosas, pero al final ese sacrificio lo he convertido como en algo que me gusta, ¿sabes? Como que de tanto pensar, pues eso, que estoy mejorando, porque además veo la mejora, y de estar pensando como en este proyecto de grabar un vídeo diario, el propósito y todo eso, he conseguido que me guste, ¿sabes? Que me esté gustando en lugar de estar ahora mismo diciendo, joder, he tenido que atrasar la reunión por grabar un vídeo, lo que sea, que podrías estar perfectamente con eso, porque es un dolor, por así decirlo, el tener que grabar un vídeo todos los días. Así que intenta buscar la forma de encontrar ese placer en un dolor, como puede ser, por ejemplo, entrenando, pues te va a costar, pero si tú estás pensando pues en el beneficio o que vas a, no sé, a gustarle más a alguien, aunque por lo general lo suyo sería que ese placer fuese algo interno tuyo, es decir, que te gustes más a ti, ¿sabes? Estar pensando que te vas a gustar más a ti por entrenar y por tanto vas a encontrar ese placer. Y eso sería todo para el tema de la mente dimensional. Siguiente punto, estrategias para la fase activa, que si recuerdas era la segunda fase antes de llegar a la maestría. Esta era la fase creativa, es decir, la primera era como del aprendizaje de la materia, todos los cursos, todo lo de la práctica, todo eso, y la segunda es la fase creativa, que es una parte mucho más avanzada, es decir, tú cuando empiezas a aprender sobre una materia, sobre un deporte, o sobre ajedrez, o sobre pintar, o sobre marketing, tú no estás con un enfoque creativo dentro de esa materia, tú lo que quieres es como incorporar conocimientos individuales, no estás pensando en mezclar Facebook Ads con, no sé, con el tema del ajedrez, por ejemplo, que es algo que tú sabes o que haces en tu vida diaria. Sin embargo, cuando ya dominas la materia, entras en esta segunda fase. Yo, por ejemplo, ahora en marketing, que es algo en lo que yo diría que me encuentro en esta segunda fase, o sea, para nada, aunque le he dedicado muchísimas horas, considero que sea maestro, que es como la tercera fase, que es a la que queremos llegar. Sino que estoy en la segunda y cuando yo leo algo ya nuevo de marketing, en un comienzo era como, ah, vale, el CTR es esto, cuando yo leía sobre eso, o yo que sé, o algo sobre video marketing, ah, vale, es esto. Yo ahora cuando leo algo de eso, lo relaciono con otros conceptos, o sea, como que tengo un enfoque 100% creativo en ese nuevo aprendizaje. Así que voy a darte unas estrategias para esta fase si crees que te encuentras en ella. Consejos, como te decía, el ser humano es el animal o ser vivo menos especializado. A mí esto me llamó bastante la atención, me acuerdo, lo tengo además aquí subrayado, y es que es oportunista y va a buscar siempre el hecho de mayor rendimiento. Lo que te venía comentando antes del entrenamiento o de grabar vídeos, siempre vas a estar buscando como la oportunidad, o si grabas vídeos, ¿cómo puedo viralizar un vídeo? Y solo vas a buscar eso, y si no, pues te frustras y demás. O en entrenamiento siempre buscamos ¿cuál es el ejercicio que me va a hacer en 5 minutos que mis bíceps crezcan 5 centímetros? Siempre estamos buscando como oportunidades, cosas específicas que transformen todo. Somos oportunistas por naturaleza, entonces intenta llevarle la contraria a esta intuición, que es algo básico, o sea, que es algo como, pues eso, del ser humano, y que tienes que hacer un esfuerzo consciente para llevarle la contraria. Y lo que debes hacer es intentar tener todo en cuenta, o sea, todos los factores, todas las ideas, todo, en lugar de simplemente oportunidades específicas. Siguiente estrategia creativa para esta fase es lo que denomina poderes naturales, y es, en esencia, incorporar al proceso creativo partes en las que no es que no hagas nada, pero es un periodo sin restricción alguna, o sea, como de divagar, de dejarte descansar, etcétera. ¿Por qué? Porque va a hacer que fluya muchísimo más o sea, al final, ese tiempo perdido va a hacer que tu tiempo rinda muchísimo más y que los resultados lleguen antes y que la creatividad fluya mucho más, en resumen. Otro consejo que te va a venir bien, en lo que llama el fin más alto. Hay una cuestión mental, que es lo que él llama el candado técnico, y esto sucede cuando nos quedamos atrapados al intentar resolver un problema en un mismo enfoque, o sea, como que lo miramos todo el rato de la misma manera. Esto lo que provoca es que tardes muchísimo en resolver el problema, si es que en algún momento llegas a resolverlo, y que encima lo hagas mal. Entonces lo que él dice es que tienes que pensar como en ese alto nivel y liberar la mente, o sea, intentar hacerte una pregunta general o intentar volver como al primer punto de inicio, que es lo que te hizo comenzar. También muy relacionado con el siguiente consejo, que es el pensamiento dimensional, que es como intentar pensar en los objetos o en los problemas de manera holística, que esto lo que quiere decir es intentar verlos desde todos los enfoques posibles, o sea, el 100%, porque en casi todos los campos, en economía, por ejemplo, se ve muy bien, que es algo que yo he estudiado, se ve como se intenta siempre simplificar todo, que también tiene su utilidad, o sea, el crear modelos y tal, al final se necesita simplificar, pero intenta hacer las dos cosas, o sea,
procura simplificar problemas y también procura verlos desde todas las maneras. Último consejo que también me parece brutal esta estrategia, y es lo que llama la creatividad y el inconsciente. ¿Qué significa esto? Que el cerebro lo que hace constantemente es crear opuestos y simplifica las ideas. Es decir, tú ahora mismo me ves y dices, vale, pues inteligente, no inteligente, o merece la pena ver vídeos suyos, no merece la pena ver vídeos suyos, o ves a una persona y dices, bello, feo, o esto es racional o es irracional. Esto sucede porque al cerebro le es mucho más cómodo y al final obviamente tiene sensación de cohesión, de que todo encaja, que es lo que siempre va a buscar el cerebro. Pero lo que sucede es que en el mundo las cosas son mucho más complejas. Y esto, si piensas siempre con esos opuestos, te va a llevar a problemas y vas a tener un enfoque que no es óptimo. Entonces, procura no pensar de esa manera y pensar como con una visión conjunta. Vale, por fin llegamos al final del resumen donde habla ya de la maestría en concreto, es decir, de esta tercera fase cuando has llegado. Se ha demostrado que el cerebro llega a esa maestría e incluso se altera, o sea, el cerebro físicamente se altera tras 10.000 horas de práctica. Esto también se ha visto en otro libro, que de hecho lo tengo por aquí, y es Outliers de Malcolm Gladwell, que es un libro que va un poco sobre el mismo tema. Y este autor justamente estudia sobre esto muchísimo, pero bueno, que después de 20.000 horas también el cerebro se modifica y va evolucionando. No hay como un tiempo específico, tampoco me refiero a tiempo físico de años y tal, para conseguir esta maestría, sino que depende más bien del enfoque, de la concentración y de la intensidad que le pongas. La maestría llega a un punto que cuando la alcanzas buscas conexiones constantemente entre piezas de información que tú ya tienes, que es lo que te venía diciendo, ¿no? De la creatividad. Y esto lo hace el cerebro cuando llega a ese punto porque tiene tanta información sobre un tema que busca conectar las ideas. Y ahí nace la noción del todo en lugar de simplemente obtener conocimiento por partes acerca de una temática. Lo que me parece interesante es que con esta maestría se desarrolla una intuición, que justamente es lo que te decía el de Malcolm Gladwell con la inteligencia intuitiva, es otro de los libros, y él te ponía por caso los bomberos. Los bomberos muchas veces, aunque tienen su manual, su tal, su forma de actuar cuando llegan a un sitio, hay veces que actúan contra eso. O sea, en bastantes ocasiones no es que lo hagan contra eso, pero hacen cosas que según ese manual no tendrían que hacer porque no es lo lógico, por así decirlo, o no se va a poder salvar una vida. Sin embargo, entran en un piso o entraban por detrás, creo que era lo que te ponía por caso, cuando según el reglamento, por así decirlo, habría que hacerlo de otra manera. Sin embargo, acertaban en casi todas las ocasiones y conseguían salvar a personas que no se podrían salvar en un primer supuesto por su intuición. Entonces, como que intentaban entrevistar a los bomberos y ellos todos decían, no, es que simplemente yo creí que iba a ser así. ¿Y por qué es esto? Porque se desarrolla una intuición después de tantas horas de práctica que les hace ser tan buenos. Para conseguir la maestría también se debe hacer otra cosa, que es mejorar la capacidad de memoria. ¿Por qué? Pues por lo que venía comentando de conseguir conectar ideas. A día de hoy, además, en este entorno tecnológico, como que esto se ejemplifica con la frase de no, si es que ya está en internet, ¿para qué me voy a aprender esta cosa o esta información si todo está en internet? Y al final la gente no interioriza conceptos, no obtiene el conocimiento con una base, por así decirlo, y no realiza esas conexiones y al final no obtiene la maestría. Y a día de hoy, que yo por eso, justamente, o sea, para mí el principal argumento para defender la universidad, por ejemplo, o el colegio tal, que la gente dice, no, es que se aprenden cosas que es que no son aplicables. Claro, porque es que es una base y esa base de ese conocimiento, si tú la aprendes bien, aunque ya está en internet, que también es válido ese argumento, cuando tú la incorpores, luego vas a poner otros conocimientos útiles que ya puedes aplicar en el día a día, vas a hacer la conexión con la base y vas a crear nuevas cosas y al final vas a conseguir esa maestría. Y yo ahora mismo, vamos, estoy segurísimo de que en el instituto yo era una de esas personas que decía, es que ¿para qué me va a servir a mí la tabla periódica o para qué me va a servir a mí química o asignaturas así de ciencias que rechazaba bastante porque había que estudiar y yo simplemente iba a probar pues con algún truquillo, lo que sea, o copiando? Y ahora mismo me arrepiento y a mí me hubiera gustado haber adquirido esa base de conocimientos de ciencia porque sé que ahora mismo podría estar creando esas conexiones entre lo que yo voy aprendiendo de marketing o de negocios o tal con cosas que podría haber aprendido de ciencia, porque de hecho lo hago con cosas de geografía o lo hago con cosas de cine o cosas que me producían más curiosidad y aprendía sobre ellas, así que me parece algo bastante interesante lo de esa capacidad de memorización y de intentar, pues sí, tener en cuenta cualquier tipo de información. Y es lo que te venía diciendo, al final, por ejemplo, tú puedes hacer un grado medio de estos de marketing y aprender cositas puntuales, que es lo que la gente quiere ahora, ¿no? Como, no, es que yo quiero cosas prácticas de contabilidad y aprendes solo contabilidad, solo hacer asientos, vale, vas a poder ser un contable, pero sin embargo, el que llega hasta arriba
es la persona que consigue la visión global y sabe de contabilidad también, pero ha adquirido un dominio tan grande de todas las cosas que hace las conexiones y eso le permite crecer mucho más. Espero que te haya resultado interesante el resumen. La opinión la voy a dejar porque se ha hecho bastante largo y yo creo que se ha visto bastante el tinte, un poco de opinión que yo he ido dando a lo largo del vídeo. ¿Quieres que resuma cualquier otro libro? Igual que hizo Francisco, puedes dejarme por aquí un comentario. Imagino que has visto este, así que te mando un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana.